cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Páez Castro del grado noveno 2 y les voy a leer el capítulo 1 y el capítulo 3 de Ética para Amador. Capítulo 1. ¿De qué va la ética? Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo, la mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener idea de astrofísica ni de ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez en el béisbol, no tiene mayor importancia. Disfrutas como con los mundiales. Pasas olímpicamente de liga americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas no pueden aprenderlas o no, a voluntad, como nadie es capaz de saberlo. Todo no hay más remedio que elegir y aceptar humildad, lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la salud, o de que una dieta de clavos, con perdón de los fakers, y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro, las consecuencias serán antes o después muy desagradables. Pequeñas así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno impredecible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. Nos convienen ciertos alimentos y no nos convienen ciertos comportamientos ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, que no nos conviene si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuando antes beber lejía, puede ser muy adecuado, o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir. Los respetables gustos del suicida lo dejaremos por ahora de lado. De modo que ciertas cosas no nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos sienta bien. Otras cosas, en cambio, nos sientan pero muy mal, y a todo eso lo llamamos malo. Saber lo que nos conviene es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos sin excepción, por la cuenta que nos trae. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud. Es necesario saber lo que debemos comer o que el fuego a veces calienta y otras quema. Así como el agua puede quitar la sed, pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas. Ciertos órganos, por ejemplo, aumentan nuestro ebrio o producen sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, pero en otras malas. Nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con mayor frecuencia. La mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra, y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad, y enemista a la persona. Pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla, o incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo, es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas. La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces resulta buena. Buscar gresca con los demás, ya he dicho, es por lo que es por lo común inconveniente. Pero debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir, por aquello de no meternos en líos. Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía a todo el mundo, y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida es más probable que se vea con la crisma rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de lo malo. Vaya jaleo.
Lo de saber vivir no resulta tan fácil porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental, en lo de vivir. En cambio, las opiniones distintas de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo, pero si se prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algunas aseguran que lo más noble es vivir para los demás y otros señalan que lo más útil es lograr lo que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero, a serenidad de ánimo, no vale nada. Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida, a lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les haría mucho más larga, etc. Lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo con todo. Pero fíjate que también esas opiniones distintas coinciden en otro punto, a saber que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas estas adquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Caen hacia arriba y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tienen que hacer celdillas de panal, ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él, sin discusiones ni dudas. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizás la mosca considere mala a la araña que tiende su trampa y se la come. Pero es que la araña no puede remediar. Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando por carecer de la coraza quitinosa que protege a otros insectos, el hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba por la culpa de una riada o de un elefante. A los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida, las termitas obreros se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa, y las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldados salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por un tamaño ni por un armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero de ruido, pero lo cierran dejando fuera a los pobres y heroicas termitas soldados, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás y no merecen acaso una medalla. Por lo menos no es justo decir que son valientes. Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta una historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de las murallas de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos. Aunque sabiendo que ese es más fuerte que él y que probablemente va a matarle, lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus ciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un técnico y valiente, pero es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las ermitas soldados, cuya gesta millones de veces repetida ningún Homero se ha molestado en contra. No hace Héctor, y a fin de cuentas lo mismo que cualquiera de las ermitas anónimas, porque no nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las ermitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo sin poderlo remediar, como la araña se come a la mosca. Héctor en cambio sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las ermitas soldados no pueden desestar ni rebelarse, ni remolonear para que otras vayan en su lugar. Están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le dan la gana de enfrentarse a alguien que es más fuerte que él,
Quizás sus ciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un caradura, o quizás le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que él supone que debe hacer. No está programado para ser héroe, ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción, a diferencia de las ermitas. Decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo: libertad. Los animales, y no digamos ya los minerales o las plantas, no tienen más remedio que ser tal como son y hacer lo que están programados naturalmente para hacer. No les puede reprochar a que lo hagan ni aplaudirles por ello, porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza, estamos hechos para beber agua, no lejía, y pensar de todas nuestras precauciones. Debemos morir antes o después, y de modo menos imperioso pero parecido. Nuestro programa cultural es determinante. Nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da la forma. Un lenguaje que nos impone desde fuera y que nos hemos inventado para nuestro uso personal. Somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas. En una palabra, que se nos inculca desde la cunita unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante predecibles. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar, su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con efecto a su mujer Andromaca, que le proporcionaba compañía placentera, y su hijito, por el que le sentía lazos de apego biológico. Culturalmente se sentía parte de Troya y compartía con los otros troyanos la lengua, las costumbres y las tradiciones. Además, desde pequeño lo habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad, y les dijo que la cobardía era algo aborrecible y indigno de un hombre. Si traicionabas a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y que le castigarían de uno u otro modo. De modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo, ¿no? Sin embargo, Héctor hubiese podido decir: a la porra con todo. Podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo por lo loco no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más débil. También podría haberse dedicado a la bebida, o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos, sino poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que estos comportamientos hubiesen sido bastante raros, dado quién era Héctor y la educación que había recibido, pero tienes que reconocer que son hipótesis imposibles. Mientras que un castor que fabrique panales o una termita desatadora no son algo raro, sino estrictamente imposibles, con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los animales o con otros seres naturales sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero, por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias. Nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las ermitas y de las mareas. De todo cierto que nos podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa, y que nos conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa: haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellado por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc. Sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir, etc. Segunda, ser libres para intentar algo que no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que lo omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere aunque parece imposible. Por ello,
Cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al Monte Everest, pero dado lamentable estado físico y nula preparación en alpinismo, es prácticamente imposible consiguiera mi objetivo. En cambio, soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito, las cosas me resultan demasiado difíciles de si decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad y eso es ser libre, pero no todo depende de mi voluntad, entonces sería omnipotente porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en el que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero cosa importante, no por ello dejaré de ser libre, aunque me escueza. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos, enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo. Nuestra fuerza, si hablas con la gente, sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que limita su libertad que de la libertad misma. Te dirán, ¿libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres? Si no nos come el coco desde la televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan y si además me falta dinero para comprarme una moto. ¿Qué es lo que yo quisiera? En cuanto te fijes un poco, verás que los que sí hablan parecen que están quejando, pero en la realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, uff, menudo peso, que peso nos hemos quitado de encima.